esta oportunidad continuaré con la unidad número 2 de electrotecnia, que tiene como título Circuitos de corriente alterna. Esta unidad evaluaremos la función senoidal, que es la más usada en la generación de la corriente alterna, la que genera la electricidad, como los sistemas hidroeléctricos, son las represas que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, exactamente. Entonces, también está presente en generaciones de entrega de voltaje alterno. Con esto digo como para que me entiendan, un generador de electricidad. Él entrega señal sinusoidal para alimentar una empresa o las casas nuestras o para los fines que se use. La función senoidal tiene algunos parámetros que vamos a estudiar acá, que son la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ángulo de fase, el valor máximo, el valor pico, el valor eficaz y los fasores. Otra cosa que analizaremos son los elementos pasivos, como la resistencia, los elementos activos, como la bobina y los capacitores, y un circuito de RLC, donde están presentes los tres componentes, resistencia, bobina y condensador. También tendremos como tema la impedancia compleja y la impedancia equivalente, y el análisis de circuitos alternos. Continuando, le daré una breve explicación o introducción de los circuitos de corriente alterna. Lo primero tenemos que saber qué significa la corriente alterna. Es la que abastece tanto a la industria como a las viviendas con una señal de tipo sinusoidal. Esto como ya había mencionado ahorita. Por ejemplo, la corriente continua tiene siempre la misma dirección y sentido. En cambio, la corriente alterna no tiene polaridad. La continua sí tiene polaridad. Por eso va en una sola dirección. En cambio, la corriente alterna va con un flujo de electrones que cambia de sentido periódicamente con una frecuencia de 50 o 60 Hz. En nuestro país, la frecuencia es 60 Hz. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de transportarla a largas distancias, con pérdidas reducidas. Esto se debe a la facilidad de la transformación de la corriente alterna, de bajas y altas tensiones, con transformadores estáticos, de construcción sencilla y de gran rendimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando estas altas tensiones salen de la represa, ellas van hacia una subestación y una subestación tiene un transformador que llega el alto voltaje y lo reduce. También eso se va haciendo con las pérdidas de potencia en los conductores. Hay conductores por eso que son los que conocemos en el lenguaje coloquial las cuerdas. Esto va calculado con la fórmula de potencia que es I cuadrado por R. Una vez transportada en alta tensión, se vuelve a reducir la tensión para su distribución en los consumidores finales, como llega en nuestros hogares, ya que son los 110, o si es bifásica 220, si es trifásica en alguna empresa, llegarían 3 fases de 110 para completar el trifásico. Continuamos entonces, pero no antes de mencionarles que en el plan de evaluación ya está este tema. Ya está subido también a la aula virtual la ponderación y la actividad también está a evaluar, ya la subí. Estas láminas también ya están en el aula y que vamos a ver a continuación. Y también el material de apoyo que también está en la plataforma. Igualmente los videos de referencia que ustedes tienen que ver. Ya aclarado algunos puntos de la unidad 2 de los circuitos de corriente alterna, damos comienzo a los títulos que vamos a ver hoy, los temas, que son
circuito de corriente alterna y representación de voltaje y corriente en fasores. Antes de empezar con la representación de los voltajes y los corrientes en fasores, podemos definir que la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección de flujo de electrones viene y va en intervalos regulares en ciclo. Eso lo di en la introducción hace rato. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad dispone normalmente en nuestras casas procedentes de los enchufes. Cuando conectamos algo, ahí ya tenemos un voltaje alterno de 110 voltios. La variación de tensión con el tiempo puede tener diferentes formas. Senoidal, la forma más fundamental y frecuente en todas las aplicaciones de electrotecnia, que es lo que estamos impartiendo en esta materia. La triangular, la onda triangular, la onda cuadrada y la onda trapezoidal, y hay otras más, son más usadas en la parte de electrónica. Ahora, la representación de los voltajes y corriente en fasores, tenemos la señal aquí senoidal, va de un periodo, una cresta, que se halla, para que lo tengan presente, con un osciloscopio. Se mide con él y eso da los valores exactos de la señal, dando valores de voltaje que estemos buscando. Aquí en la representación fasorial, el equivalente es la parte que tenemos aquí entre las dos señales. Por lo menos aquí tienen 30 grados. El voltaje de 230 y una corriente de 2 amperios. Así es la representación fasorial. Voltaje versus corriente. ¿Qué es un fasor? Es un número complejo que representa la magnitud y la fase de una senoide. Los fasores tienen la forma siguiente: el método más corto para sumar voltajes y corrientes alternos, y es el que utiliza un vector radial en rotación, como se los acabo de mostrar. Aquí por lo menos es 30 grados el ángulo, y el vector es esto. Voy a hablarles de unas ventajas de la corriente alterna, que son muy importantes. La corriente alterna presenta ventajas decisivas de cara a la producción y transporte de la energía eléctrica respecto a la corriente continua. Primero, los generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos. Segundo, posibilidad de transformar su tensión de manera simple y barata, que son los transformadores. La siguiente sería la posibilidad de transporte de grandes cantidades de energía a larga distancia con un mínimo sección de conductores a alta tensión. La siguiente sería la posibilidad de motores muy simples, como el motor de inducción asincrónico o rotor en cortocircuito. Y la desaparición y minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, magnetización en las máquinas y polarizaciones y corrosiones electrolíticas en pares metálicos. Y por último, tendríamos que la ventaja ya sería con la corriente continua, para hablar un poquito de corriente continua. Presente porque puede perderse o acumular directamente, y para pequeños sistemas eléctricos aislados de baja tensión, como los automóviles, que usan corriente continua, voltaje continuo. Aunque incluso estos acumuladores se cargan por los alternadores, como trabaja nuestro automóvil. El motor trabaja con el alternador y el alternador alimenta y va recargando la batería. Y todo el sistema eléctrico se va haciendo en voltaje continuo. Seguimos. Ahora veremos los circuitos de corriente alterna. Con este breve concepto, el estudio de un circuito de corriente alterna es una rama del árbol de la electrónica que permite el análisis de funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales resistores, condensadores e inductores conectados a una fuente de corriente alterna. En cuanto a su análisis, todo lo visto en los circuitos de corriente continua es válido para los de alterna, con la salvedad que habrá que operar con números complejos con ecuaciones diferenciales. Es algo así para irle adelantando un poco de la ley de Ohm. La ley de Ohm en la parte de continua
Su fórmula es voltaje igual a I por R. ¿Qué significa? Que cuando estemos hablando en la parte de la ley de Ohm en corriente alterna es diferente. Ahí ya se va a dar el término de impedancia, corriente y voltaje. Ya cambia. Y van a entrar los números complejos, como dice el concepto. Además, también se usa transformar de Laplace y Fourier para poder calcular su equivalencia. Estos circuitos de la onda electromagnética suelen aparecer caracterizadas como fasores según su módulo y fase, permitiendo el análisis según el módulo y fase, permitiendo un análisis más sencillo. Acá les muestro en esta imagen, por lo menos así es que se comporta la señal alterna. Periódicamente va en un osciloscopio, se puede notar este mismo trabajo que estoy mostrando allí. Aquí les voy mostrando cómo se conforma un circuito de corriente alterna, RLC, que es resistencia, bobina y condensador. Para darle un poquito de que ustedes lo conozcan, si ya los han visto, los condensadores electrolíticos, que son este que estoy mostrando aquí, y su símbolo es este. Las bobinas es su símbolo, su forma es como unas onditas que representa la bobina. El resistor es la resistencia con su código de colores, eso lo expliqué en la clase 1. Aquí tenemos el circuito alimentado por el voltaje alterno. Aquí simula la señal que le está entrando a estos elementos. Y estas pulsaciones que ustedes ven aquí se van produciendo cada 50 Hz o 60 Hz en el caso de acá, como lo dije anteriormente, de Venezuela. Además, para poder seguir profundizando lo que es la señal senoidal, tenemos que tener en cuenta las siguientes condiciones en los circuitos de corriente alterna, que son: todas las fuentes deben ser senoidales, debe estar en régimen estacionario, es decir, después de los fenómenos transitorios que se producen en la conexión del circuito, se hayan atenuando completamente. También todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen tal que puedan considerarse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos y los resultados con inductores con núcleos ferromagnéticos serán solamente aproximaciones. Estas son unas condiciones que se dan para el circuito de corriente alterna. Aquí tenemos como la imagen anterior, pero ya aquí la pueden notar mejor. El voltaje alterno entra por aquí, la resistencia, la bobina y el condensador. Y circula una corriente. Aquí entran los diagramas fasoriales, no entran los números complejos. Es muy diferente a hallar la ley de un ejemplo o calcular alguna corriente, algún voltaje o alguna diferencia potencial cuando es corriente continua. Esto ya es corriente alterna. Así como ustedes observan en el circuito, vamos a ver ahora la impedancia compleja y impedancia equivalente. ¿Por qué voy a hablar de la impedancia compleja y la impedancia equivalente en este cuadro comparativo? Porque lo cabe de decir, la parte de corriente alterna va a trabajar con una impedancia, no con una resistencia, ejemplo, como era en el circuito de corriente continua. Aquí vamos a trabajar con números complejos y así vamos a dar unas pequeñas diferencias. Por lo menos en la vida cotidiana, los componentes pasivos, como la resistencia, el inductor y capacitor, nunca se presentan puros, sino que siempre son combinaciones de al menos dos de los tres componentes. Alguna vez puede ser un circuito RL, puede ser un circuito RC, puede ser un circuito LC o RC, así sucesivamente, o RLC. Así, por ejemplo, una resistencia de alambre, por ser el arrollamiento tiene presente una inductancia por pequeña que sea, y a la inversa, una inductancia es hacer el arrollamiento del alambre de cierta longitud.
Eso depende del número de vueltas que tenga esta bobina. Quiere decir eso. También tiene asociada una resistencia. La representación esquemática de una resistencia o inductancia es siempre un circuito serie de ambos componentes. Siempre se va a presentar un circuito serie allí. En la impedancia equivalente se define a la impedancia equivalente como aquel circuito equivalente que representa un circuito cualquiera con diversos elementos, tal que sea la impedancia entre ambos sea equivalente. Existen diversas formas de circuitos equivalentes, los cuales utilizamos frecuentemente en el análisis de redes e incluyen los resistores en paralelo y en serie y otros. Por lo menos ahí van a entrar algunos parámetros muy importantes, como son la reactancia, como son la potencia activa, la potencia reactiva, las caídas de tensión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a hablar de la corriente, el voltaje y la resistencia. Ya lo he tocado desde que comencé la clase, estos términos, y he hablado de la ley de Ohm. Por lo menos aquí le voy a dar la definición de la ley de Ohm, pero cuando es corriente continua. La relación entre corriente y voltaje y resistencia se expresa por la ley de Ohm. Determina que la corriente que fluye en el circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, que es la fórmula general de la ley de Ohm, siempre que la temperatura se mantenga constante. Aquí dan un ejemplo, una resistencia en la cabeza de 1000 ohmios, un voltaje aplicado de 200 voltios, la corriente va a ser igual a 0.2 voltios. Al dividir 1000 entre 200, me va a dar, perdón, al dividir 200 entre 1000 me va a dar 0.2. Aquí está la fórmula. Y igual despejando la corriente. Porque el voltaje es igual a I por R. Al despejar me queda la corriente de voltaje sobre la resistencia. Y ese es el resultado de aturdimiento no efectivo. Por lo menos en este circuito que les estoy mostrando aquí, es como ver un diagrama. El suministro de corriente lo medimos con un amperímetro para poder medir la corriente que llega a la bombilla. Y entre la fase y el neutro podemos medir, por ejemplo, con un voltímetro, que es un tester, y medimos los 110 o 220 voltios. Ahora, para que entiendan un poquito más de la impedancia compleja, les voy a dar un breve concepto. El uso de la impedancia compleja es técnicamente importante. ¿Por qué? Para manejar circuitos de corriente alterna de múltiples componentes. Si se usa un plano complejo con la resistencia a lo largo del eje real, entonces se tratará de números imaginarios. Y de las reactancias serían los condensadores y las bobinas. En la impedancia equivalente, cuando tenemos un conjunto de elementos pasivos como son la resistencia, capacitores e inductores, podemos asociarlos de manera simple a través de una impedancia, obteniendo así una impedancia equivalente, tal como tenemos una resistencia equivalente en los circuitos continua de corriente continua. Lo que tenemos que hacer para calcular la impedancia equivalente del circuito es lo siguiente: obtener la impedancia de cada elemento, que es un número complejo, que ya lo estoy repitiendo otra vez, y luego realizar las asociaciones en serie y paralelo, tal fueran las resistencias como estén conectadas, para realizar las operaciones matemáticas correspondientes con números complejos. La ley de Ohm en teoría, como dice allí, vamos a definir lo que es corriente, voltaje y resistencia. Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios. El voltaje, ¿qué es? Es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través de un material conductor. Su unidad de medición es voltios. Y la resistencia es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conductor
un conducto, perdón, donde están ellas hechas. Hay unas que son hechas de cerámica, otras son hechas de, de, de material que aguanta temperatura, aparte de la cerámica, y allí se refleja su unidad en ohmios. Y ella se opone al paso de la corriente. Es su función principal. La intensidad de corriente que circula en un circuito de corriente alterna es directamente proporcional a la tensión aplicada. Aquí ya estoy hablando de la ley de Ohm, pero vamos a hacer aquí una formulita, como va a cambiar, para que ustedes la tengan presente. Por lo menos, el voltaje queda igual. La fórmula es igual a la resistencia va a ser la impedancia, que se va a denotar por la letra Z. Y la corriente también va a quedar, pero con la parte de números complejos. Corriente en números complejos. La impedancia es la dificultad que pone el circuito al paso de la corriente alterna, debido a los elementos pasivos como son, ahí entrarían la resistencia, pero ellos van a entrar todos juntos, resistencia, bobina y no solamente, por eso se llama impedancia, la Z. Toma los tres, por ejemplo, o toma dos, como lo dije, o toma uno. Normalmente toma dos, y, y la fórmula pues serían los tres, pero ahí tienen las dos deducciones, dos o tres se pueden tomar. Por otra parte, existen elementos activos que también oponen la dificultad del paso de la corriente, como son los motores y los transformadores. Los transformadores que oponen a la corriente cuando vaya él por el alambrado, cuando hablamos del núcleo que tiene el transformador, que está enrollado con alambre de cobre, según el número de vueltas, él ahí aguanta para ser elevador o para ser reductor, ese transformador. Por eso es que dice que también se opone a la dificultad del paso de la corriente. Con estas definiciones estamos llegando al final de la clase. Por lo menos aquí les voy a dejar los videos referenciales para que los vean, los analicen, y ahí están explicados los circuitos RLC, lo que es la impedancia, con senoides, con resistencia y reactancia, circuitos alternos, inductores y capacitores, y una introducción a la corriente alterna. Espero que lo vean. Ahí hay buen material para que lo tengan ustedes presente. Finalmente, recalco, como ya los mencioné empezando, que ya les envié la asignación 2 de esta clase, que el material de apoyo también está en la plataforma. Que cualquier duda, inquietud, por favor, me lo hacen llegar por esta misma vía, por la aula virtual. Y sin más, bueno, vamos a decir nuevamente, yo siempre lo recalco al final y lo sugiero que vean los videos y que tengan ese material que ya está en la plataforma, lo estén viendo y así saque sus propias preguntas que me tengan que decir de algo que no entiendan de allí y me lo digan. Así que me despido, nos veremos en el próximo encuentro informativo.